Hola, soy Beatriz del Ministerio Sembrando en Buena Tierra y te doy la bienvenida a mi canal. Si esta es la primera vez que tú me ves, la primera vez que te conectas, te invito a suscribirte a mi canal y buscar el video número 1. Este es un estudio bíblico donde empezamos a leer la Biblia desde el principio, así que busca tú también el video número 1, Génesis 1, y empiezas tú también desde el principio y en poco tiempo te habrás leído la Biblia completa sin darte cuenta. En la clase anterior estudiamos Génesis 16 y 17. Leímos que Abraham y Sarai se desesperaron al ser ya ancianos y tomaron la decisión de tener un hijo a través de la esclava Agar. Dios se le apareció a Abraham con un nombre diferente, se identificó como el Shaddai, es decir, el Dios Todopoderoso. Le cambió el nombre a Abraham, llamándolo ahora Abraham, que significa Padre de Naciones. También le cambió el nombre a Sarai por Sara, que significa princesa, ya que ella sería madre de las naciones. Dios le dejó saber a Abraham que Ismael no era el hijo de la promesa, sino que otro que nacería y le pondría por nombre Isaac. Pero la misericordia de Dios alcanzaría también a Ismael, profetizando bendiciones también sobre él. Dios le exigió a Abraham la circuncisión como señal del pacto, y Abraham creyó y cedió a cumplir con su parte del pacto, circuncidando a todo hombre bajo su casa. Hoy vamos a continuar nuestro estudio con Génesis 18 y 19. Y estaremos leyendo de la Nueva Versión Internacional, Génesis 18. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La visita del Señor. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Manré, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Y dijo: Mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Esta costumbre de lavar los pies de los visitantes, practicada en aquellos tiempos, puede parecernos un poco extraña, pero es que los viajeros de entonces recorrían a pie enormes distancias por caminos polvorientos. Es así que al llegar los viajeros a una casa, esta era una forma de bienvenida, de demostrar con cortesía que su presencia era grata, ofreciéndoles hospitalidad. También es interesante que comer juntos era una forma de expresar amistad. Y vemos que el Señor, cuando vino a visitar a Abraham para darle la fecha del pacto, acudió personalmente con sus ángeles para comer en la tienda del patriarca, como expresión de una relación personal. Versículo 6. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: Date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego les sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, les respondió. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espalda del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. Pero el Señor les replicó: sí te reíste. La risa de Sara
nos revela que seguramente pensó que al tener un hijo a su edad era algo demasiado bueno para ser cierto, y no lo podía creer. Es como si hubiese dicho, esto no me puede estar pasando a mí, y se riese. No fue que ella se rió de burla. Ahora vamos a hacer una reflexión aquí. ¿Quiénes eran estos tres personajes? Para teniendo en cuenta otros pasajes próximos que vamos a estar leyendo, en Génesis 18, versículo 22 y Génesis 19, 1, que implican que dos ángeles iban hacia Sodoma mientras el Señor permanecía hablando con Abraham, concluimos que el tercer personaje era el ángel del Señor, a quien identificamos como el Señor mismo. Una aparición de Jesucristo preencarnado en los tiempos del Antiguo Testamento que llamamos una teofonía. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo le he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable, y su pecado es gravísimo. Por eso, bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. Dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo. Y es que lo primero que le vino a Abraham a la mente fue su sobrino Lot, a quien había rescatado anteriormente de su cautiverio y que se encontraba nuevamente en peligro ante el eminente castigo de Dios. De ahí su pregunta sobre qué le sucedería a los justos. Por eso entabló con Dios la siguiente conversación. ¿De veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amar a los 50 justos de allí? Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de la tierra, ¿no harás justicia? El Señor le respondió, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham le dijo, reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza, pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirías a toda la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó el Señor. Pero Abraham insistió, tal vez se encuentran solo 40. Por esos 40 justos, no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Y Abraham volvió a insistir, no se enoje mi Señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí a esos 30, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo. Sé que he sido muy atrevido a hablarle así a mi Señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Por eso 20 no la destruiré. Y Abraham volvió a decir, no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentran solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa. Para muchos lectores puede ser chocante leer sobre las decisiones de Dios, pero la realidad es que Dios siempre hace lo que es justo.
A veces no podemos entender ya que nuestra capacidad humana para razonar es limitada y desconoce todos los factores y detalles involucrados con las decisiones de Dios. Vemos que Abraham comenzó a interceder ante Dios por aquellos justos con el mismo valor, perseverancia y generosidad con que había luchado anteriormente a favor de ellos. Es así que con audacia, pero también con genuina humildad y respeto, como podemos leer en los versículos 28 al 32, fue rebajando la cifra desde 50 justos a 45, a 40, a 30, a 20 y finalmente a 10. Y aquí surge la pregunta, ¿por qué Abraham no continuó preguntando por debajo de 10? Es posible que no se haya atrevido y quizás le entró la duda de que si Lot en verdad era justo o si en realidad estaba perdido junto a la ciudad. Y eso le preocupó tanto que decidió no seguir preguntando. Sigamos con el capítulo 19. Caída la tarde, cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma, Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Y les dijo. Aquí vemos que cuando llegaron los ángeles a Sodoma, Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad. Los que eso hacían desempeñaban un cargo público de jueces. Esto nos aclara que Lot no solo residía en esa comunidad, sino que además al entrar en la carrera judicial se había integrado en la vida pública y política de aquella comunidad. Por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. Aquí llama la atención la actitud hospitalaria de Lot al ofrecer alojamiento en su casa a los viajeros. Eso era normal que necesitasen lavarse los pies al haber recorrido ya tanto camino polvoriento desde las llanuras de Manré hasta Sodoma, con un calzado abierto como las sandalias propio de aquella época. No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Por tanto, les insistió Lot que fueran con él y entraran en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura y ellos comieron. Al principio los viajeros, para no causar incomodidades, no aceptaron la invitación y decidieron decir que irían a pasar la noche en las calles o en las plazas, pero Lot, consciente del peligro que habrían recorrido a causa del ambiente que se vivía en la ciudad, les rogó insistentemente que entraran a su casa. Habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Evidentemente los visitantes no habían pasado desapercibidos por los hombres de la ciudad y la preocupación de Lot era la belleza física de ellos. Aquí hay una escena totalmente desagradable. Vemos que la degradación moral de los habitantes de Sodoma había llegado a tal punto que eran capaces de llegar a la intimidación y violencia física para satisfacer sus deseos carnales. Y este comportamiento sensual se describe en la actualidad con el término sodomía. La orientación de aquellas relaciones humanas eran claramente destructivas para la vida y para la dignidad del ser humano. Hoy en día parece que algunos aceptan que uno puede ser cristiano, un hijo de Dios y a la vez continuar viviendo una vida de pecado, con un comportamiento o conducta o prácticas que la palabra de Dios desaprueba. La situación que prevalecía en Sodoma y la actitud de Dios nos aclaran que esto no era posible. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí les dijo, por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de ahí, le contestaron y añadieron. Este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos.
Vemos que los agresores aquí se burlaron de la influencia política que Lot parecía tener en la ciudad. Le atacaron y lo hubieran destruido a él y a su familia si no hubiera sido porque los ángeles intervinieron con sus poderes sobrenaturales. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Pero los dos hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego, a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Luego le advirtieron a Lot: ¿tienes a otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los comprometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Como Lot era residente en aquella ciudad por varios años, se había acostumbrado a tolerar esta vida perversa. Él había visto crecer a sus hijas, que se casarían con jóvenes adaptados a aquel ambiente. Lot había vivido tanto tiempo como uno de ellos, sin que se notase ninguna diferencia. Está claro que Lot, habiendo escogido aquel lugar para vivir, se encontraba totalmente apartado de la voluntad de Dios para con su vida, y era también evidente que no había dado testimonio de su fe ni defendido sus propios valores. Y es igual como hay muchos cristianos hoy en día que pasan su vida comprometiendo sus valores cristianos en una adaptación a los valores de otras personas, que no tienen un conocimiento de Dios ni una relación personal con Él. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando, así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot. Exclamaron: «Apúrate, llévate a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada». Como Lot titubeaba, los hombres le tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y le sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los había sacado de la ciudad, uno de los ángeles les dijo: «Escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas». Observemos que estaba indeciso Lot y que titubeó hasta el extremo que los ángeles tuvieron que forzarle a salir a él y a su familia de la ciudad. Incluso cuando ya se encontraban fuera y los ángeles le pidieron que no miraran al valle y escapasen al monte, se sintió incapaz de hacerlo y pidió ir a una pequeña ciudad. «No, señor mío, por favor», respondió Lot. «Tú has visto con buenos ojos a este siervo tuyo y tu lealtad ha sido grande al salvarle la vida. Pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarme. ¿Por qué no dejan que me escape hacia ella? Es una ciudad muy pequeña y allá me pondré a salvo». «Está bien», le respondió. «También esta petición se te concederá. No destruiré la ciudad de la que hablas, pero date prisa y huye de una vez, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí». Por aquella ciudad recibió el nombre de Zoar. Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. ¿Por qué la mujer de Lot se detuvo y miró hacia atrás? Miró en dirección a la ciudad. En primer lugar, habrían cosas allí que ella valoraba mucho y se sentía muy llegada a ellas. Su cuerpo había salido, pero su mente, su corazón se quedaban allí. Y esa actitud constituye una lección para nosotros mismos. Es posible tener un corazón dividido, sí,
Hay cristianos que profesan tener una relación con Dios, pero al mismo tiempo son conscientes de que hay factores que les apartan o impiden alcanzar una vida de comunión con Dios. Y esos factores, que pueden ser amistades, hábitos o apego a ciertas cosas materiales, un corazón dividido siempre conduce a la desobediencia. Y en segundo lugar, la mujer de Lot miró hacia atrás porque ella no tomó en serio las instrucciones que Dios había dado. No debían detenerse ni mirar hacia atrás. Lot creyó en Dios y obedeció, su mujer no, y allí quedó pereciendo con todas aquellas cosas de las que no pudo despegarse. Al día siguiente Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. Volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura, y vio que de la tierra subía humo como de un horno. Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades en que había habitado. Luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus 2 hijas a vivir en la región montañosa, y allí vivió con ellas en una cueva. Evidentemente Lot no se encontró cómodo en Zoar y tuvo miedo. Seguramente la situación allí era muy similar a la de Sodoma y Gomorra, y por eso se fue a vivir a las montañas, que era lo que originalmente le habían sugerido los ángeles cuando lo sacaron de Sodoma. Un día la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre ya está viejo, y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras. Como es la costumbre de todo el mundo, ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él. Así, por medio de él, tendremos descendencia. Y esta decisión muestra la influencia del bajo nivel moral del ambiente en que se habían criado, donde la práctica del incesto era habitual y normal. Esa misma noche emborracharon a su padre, y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente, la mayor le dijo a la menor: mira, anoche me acosté con mi padre. Vamos a emborracharlo de nuevo esta noche, y ahora tú te acostarás con él, y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre, y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Así las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo que se llamó Moab, padre de los actuales moabitas, y la hija menor también tuvo un hijo a quien llamó Ben-amí, padre de los actuales amonitas. Es interesante observar también que los hijos nacidos de esta relación, Moab y Ben-amí, dieron origen a la formación de 2 naciones, los moabitas y los amonitas, que fueron enemigos permanentes de Israel, es decir, fueron los adversarios de la descendencia de Abraham. Ahora saca tu cuaderno, vamos a hacer un resumen de lo que hemos leído hoy en Génesis 18 y 19. Leímos que el ángel del Señor, es decir, Jesucristo mismo, junto a 2 ángeles visitó a Abraham para darle la fecha del nacimiento de Isaac. El Señor le comunica a Abraham su decisión de destruir a Sodoma y a Gomorra. Abraham trató de interceder por los pueblos, pero llegó un momento en que cayó y no dijo más nada. Quizás dudó de la integridad de su sobrino Lot. Los 2 ángeles llegaron a Lot. El pueblo se levantó contra Lot y su familia. Querían satisfacer sus deseos carnales con estos hombres de belleza superior. Los ángeles tuvieron que recurrir a sus poderes sobrenaturales para sacar a Lot y a su familia de estas ciudades. La mujer de Lot miró hacia atrás y murió. Lot se refugia a las montañas junto a sus 2 hijas. Sus hijas, preocupadas por no tener descendencia, cometen incesto con su padre. Tienen 2 hijos que formarán 2 naciones enemigas de Israel, los moabitas y los amonitas. Esto ha sido todo por hoy. Léete los próximos 2 capítulos para que estés preparado para la próxima clase, para discutir, para analizar y tomar notas. Lo que aprendiste aquí hoy no te lo quedes para ti solo. Compártelo con tu esposo, tu esposa, tus hijos, todo aquel que te rodea. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de los capítulos según los voy subiendo.
y comparte este video para que otros también sean bendecidos. Te espero en la próxima clase. Gracias por tu atención. La paz de Cristo sea contigo. Bendiciones.